Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor. Este es el pastor apologista y evangelista Eduardo Gutiérrez y tengo aquí conmigo a dos apologistas, al apologista católico Boris Glenn y al apologista cristiano evangélico Cristian Izquierdo. Vamos a tener un debate para discernir si María nació con pecado como todos los seres humanos o fue sin pecado concebida, como es el dogma que tiene la Iglesia Católica. Los tiempos del debate van a ser 1 minuto para presentarse, 15 minutos para exponer argumentos, 10 minutos para refutar, 3 preguntas donde 1 minuto van a preguntar, 2 van a responder y 2 van a refutar o a responder la respuesta y 5 minutos para concluir todo el debate. Entonces, bueno, sin más, déjenme ponerme aquí los audífonos para poderlos escuchar a ustedes, que no haya doble audio. Va cada tiempo a comenzarlo el apologista católico Boris Glenn. Así que, Boris, cuando quieras puedes consumir tu minuto de presentación. Gracias, Eduardo Gutiérrez. Dígame. Sí, que comience, que tenía. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Ok. Muy buenas noches a todos los que están presentes en este debate. Gracias a Eduardo Gutiérrez por estar también de moderador acá. Estamos saliendo en 2 canales. Bueno, 2 canales estoy retransmitiendo yo también en el canal de Iglesia Católica Apostólica Romana, que es un canal ya que está pues agarrando un poquito más de suscriptores y todo eso, está agarrando cuerpo, digámoslo así, aunque sea nuevito. Gracias también a Cristian Izquierdo por dar a compartir. Es un debate que nosotros vamos a tener sobre la Inmaculada Concepción, donde yo llevo pues la parte afirmativa. Yo voy a demostrar, más que todo bíblicamente, y con los métodos pues que verdaderamente son vitales para este tipo de temas, y voy pues con la afirmativa. La Biblia, o mejor dicho, la Inmaculada Concepción de la Virgen María es totalmente cristiano y es un pensamiento totalmente, digámoslo así, acertado. Adelante, Eduardo Gutiérrez. Ok, bueno, veo que Boris tiene el cronómetro porque fue el salto en el tiempo. Cristian, cuando quieras puedes comenzar tu minuto. Bien, gracias. Mi nombre es Cristian Izquierdo Vázquez, soy cristiano evangélico, soy bautista y soy de Lima, Perú. Y bueno, este debate que vamos a tener va a tratar justamente de evidenciar si María nació como todos en pecado o sobre ella fue una persona que nació sin pecado, igual que Cristo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo sobre la mesa en este debate el día de hoy, desde la Biblia y desde lo que dice la palabra de Dios. Esa sería mi presentación. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, sin más, Boris, vas a tener 15 minutos para exponer tus argumentos. Cuando comiences a hablar, yo te enciendo el tiempo. ¿No se escucha? Bueno, pues vamos a hablar, sí, vamos a hablar sobre la misma Virgen María. Bueno, nosotros en la Iglesia Católica pues enseñamos este mismo dogma de la Iglesia de la Virgen María. En la Mariología nosotros lo conocemos como la Inmaculada Concepción de la misma Virgen María. Y un poquito yo he tratado de hacer, no el debate acostumbrado, no el debate, digámoslo así, aburrido, sino un debate que presenta nuevos argumentos, un debate que presenta, digámoslo así, bases más firmes, más sólidas, bases de complemento, porque nosotros ya hemos conocido, por ejemplo, los mismos pasajes bíblicos, la apologética, digamos, bíblica, la apologética con bastantes pasajes bíblicos, no ahondando mucho, tocando superficialmente, digámoslo así, estos temas que son vitales para nosotros. Vamos a ver
Y con esto vamos a comenzar a defender pues a la Virgen María. Bueno, la llena de gracia. Vamos a hablar un poquito sobre ese mismo tema. Que Jaritomeni va a ser pues la tumba de este mismo Cristian Izquierdo. Porque si observamos en las Biblias católicas y también si observamos en las Biblias protestantes, difieren totalmente entre sí. Difieren totalmente entre sí. Porque las Biblias, por ejemplo, católicas te dicen llena de gracia. Las Biblias protestantes te dicen muy favorecida. Pero hay algunas Biblias también protestantes, la mayoría de ellas, que te traducen este mismo término como llena de gracia. Ambas de estas mismas dos interpretaciones o de estas mismas dos palabras, de estas mismas dos frases son totalmente iguales. Son totalmente similares y se puede tomar pues como un sinónimo directo de esta misma palabra que sería la gracia, el favor de Dios, porque recordemos que la gracia significa el favor de Dios, un don de Dios, un regalo de Dios que nosotros lo inmerecemos. Recordemos que también en la doctrina protestante hay algo muy importante. A todos, y este va a ser también mi defensa contra todos los ataques del mismo Cristian Izquierdo, van a ser sus mismos padres quienes lo van a refutar al mismo Cristian Izquierdo, porque él va a presentar artículos como que todos somos pecadores, la Virgen María no ha estado exenta de pecado, en cambio pues los mismos reformadores, los padres de la Reforma le van a decir, todos han sido pecadores, excepto la Virgen María. Así como te dice el dogma de la Iglesia Católica, en méritos del mismo Señor Jesucristo, la Virgen María no es pecadora. No tiene pecado desde su concepción. Y recordemos que este punto ha sido enseñado durante mucho tiempo atrás. No solamente ha sido del último tiempo, cuando se ha definido el dogma. Cuando se define el dogma es porque hay duda de ello, porque hay discusión sobre ello. Entonces, este dogma se ha enseñado siempre. Siempre ha estado dentro del seno de la primera iglesia, de la iglesia de la Edad Media, la edad del oscurantismo, dicen también algunos. Eso es totalmente falso, porque recordemos que ahí han surgido más santos todavía, y así sucesivamente, ¿no? La iglesia en su tradición, en la Biblia, vamos a encontrar esta misma enseñanza. Bueno, ¿qué significa que Jaritomeni? Significa llena de gracia. Y pues vamos a ver, por ejemplo, en la Latín Vulgata, en la Biblia Vulgata Latina, y esta pues es una versión totalmente explícita de esta misma traducción directamente de los mismos originales, te dice de esta manera: Et in grossus angelus adem dicit, ave gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus. ¿Qué significa esto? Llena de gracia, plena en gracia, hecha llena de gracia, puesta en gracia. Esto es algo innegable. Entonces, cuando la Virgen María tiene una gracia santificante, porque recordemos que los mismos protestantes te enseñan sobre la gracia santificante, y la Virgen María tenía la gracia santificante desde mucho antes de que el mismo Señor Jesucristo muere en la cruz. Recordemos que nosotros, todos los cristianos, nosotros tenemos esa gracia a partir de que el mismo Señor Jesucristo da su vida en la cruz. A partir de ese momento nosotros tenemos esa gracia santificante, esa gracia, ese favor de Dios, porque Dios vino a morir por nosotros, o sea, Cristo vino a morir por nosotros para entregarnos esa gracia, para que nosotros nos podamos salvar mediante esa gracia. Entonces esta misma Virgen María había sido salvada mucho tiempo antes de que el mismo Señor Jesucristo incluso había mencionado su primera palabra aquí en el mundo, en el tiempo, mucho más antes que este mismo bebé, que este mismo niño empiece a caminar. Mucho más antes la misma Virgen María, en el tiempo, vuelvo a recalcar, había sido preservada por este mismo Señor, nuestro Dios. En la Biblia de Jerusalén encontramos en Lucas 1:28, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. En la Biblia Dios habla hoy, que es una Biblia totalmente, ¿qué te digo?, con la colaboración de muchas iglesias separadas de la Iglesia Católica, como ser los pentecostales evangélicos, como ser algunos de los mismos metodistas, la colaboración también de algunos testigos, inclusive de Jehová. Dios habla hoy, te dice, el ángel entra a un lugar donde ella estaba, y le dijo, salve llena de gracia, y ahí está. En esta Biblia ecuménica, porque se llama una Biblia ecuménica, esta misma versión, te dice llena de gracia. O sea, ya dicha por sus mismos biblistas, de los mismos hermanos separados, digámoslo así, y nosotros los católicos quedamos en esa misma concordancia de que
este mismo versículo de Lucas 1:28 te dice llena de gracia. El Señor está contigo. En la Biblia latinoamericana vamos a encontrar que te dice de Lucas 1:28, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. En la Biblia Nova Vulgata, que es la versión oficial de la misma Iglesia Católica, te dice en Lucas 1:28, et ingressus ad eam dicit, ave gratia plena Dominus tecum. ¿Qué significa esto? Gracia plena, plena en gracia, hecha y puesta con gracia. Esto es lo que significa, pues, en el mismo latín. En la Santa Biblia, que es ya una versión, digámoslo así, adentrándonos un poquito al pentecostalismo, te dice en Lucas 1:28, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia. Ahí está, que ellos mismos advierten y también enseñan que esta misma Virgen María está llena de gracia. Desde mucho tiempo antes de que el mismo Señor Jesucristo había muerto en la cruz, el Señor está contigo, le dicen. En la Biblia Sacra, por ejemplo, en italiano te dice Lucas 1:28, entrando da lei dice, di saluto e plena di grazia, dice, il Signore è con te. ¿Qué significa esto? El Señor está contigo, plena de gracia, o sea, llena de gracia. La palabra principal en este mismo verbo es pues la palabra principal, el mismo verbo principal de esta misma oración es la gracia. ¿Qué significa la gracia? Este favor inmerecido, esta gracia que te cubre de todo pecado, que te salva de pecado, etcétera, ¿no? En la Biblia Sacra italiano te decía exactamente eso, o sea, o plena di grazia, o plena en gracia, o hecha plena de gracia, o hecha llena de gracia. Esto es lo que significa estas mismas palabras. Vamos a irnos a la Biblia Douay, en la Reigns versión de la Biblia católica en inglés, te dice exactamente full of grace. And the angel being coming said, dice all full of grace. Dice hail full of grace, o sea, full of grace, llena de gracia. Ahí está, explícitamente. En la Reina Valera nosotros encontramos, adentrándonos un poquito más al fanatismo, porque esta misma Reina Valera ya en sus últimas versiones, pues incluso cambia totalmente las palabras y te dice, entrando el ángel en donde ella estaba, le dice, salve muy favorecido, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Vamos a ver ahora el Evangelio en griego. Y el Evangelio en griego, para estudiar un poquito esta palabra, que Charitomeni te dice, Kai elsenton angelus prosaftinei penchari que Charitomeni of Kyrios metasu eblugemini sien ginexin. ¿Qué significa esto? Significa llena de gracia. ¿Qué Charitomeni significa llena de gracia? O sea, mucho tiempo antes de que la misma Virgen María, mucho tiempo antes de que este mismo Señor Jesucristo venga a la pancita de la Virgen María, ya el Señor la llama llena de gracia. O sea, una persona, una señora que está llena de gracia, una señorita, digámoslo así, una joven, una virgen llena de gracia, de esa gracia de Dios, esa gracia santificante, esa gracia que le va a cubrir. ¿Desde cuándo? Cuando nosotros preguntamos desde cuándo, el artículo que, el prefijo que, te va a decir que esto es desde mucho tiempo hacia atrás. Y recordemos que este mismo prefijo que te va a la dirección, digámoslo así, más a la referencia más directa en el tiempo hacia atrás. ¿Cuál es la referencia más directa del tiempo hacia atrás para saber desde cuándo le había pensado de esa misma manera el mismo Señor nuestro Dios a la misma Virgen María? Pues nosotros vamos a irnos a Isaías capítulo 7 versículo 14. ¿Y qué te dice Isaías 7:14? Dice, y la Virgen concebirá y dará a luz a un niño que le llamará por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, esa es la referencia de que el mismo Señor Jesucristo ya la tenía predestinada y es más, la iba a preconfigurar, ¿para qué? Para que sea la madre de nuestro Señor, nuestro Dios. Así que no está lejos, digamos, la intervención o la interpretación de la misma Iglesia Católica sobre este mismo verso. Es más, ni siquiera tendría que interpretarlo porque está escrito en griego tal y cual nosotros estamos enseñando. Kai elsenton angelus prosaftin ei penchari que Charitomeni o Kyrios metasu eblugemini si ginexin. ¿Qué significa? Llena de gracia. Entonces nosotros observamos que usa, por ejemplo, la palabra que Charitomeni. Vamos a ver cómo se traduce esta palabra. Por ejemplo, W-Rate explica pues así este mismo verbo que Charito, que en el caso de María es que Charitomeni, o sea, dice, Eipanon doxis dis carito aftu is ecariston imas. ¿Qué significa esto?
Epemondoxis dis, en el diccionario exegético del Nuevo Testamento, en el volumen 2, en la edición de Sígueme, Salamanca, de 1998, en el artículo 200, o en la palabra, digámoslo así, 2065, hablando sobre jarito, en el Nuevo Testamento también se refiere a la gracia divina. Y ahí está el significado. ¿Se refiere a qué? A la gracia divina, como también te lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 6. ¿Y qué te dice en Efesios capítulo 1, versículo 6? Te dice, is epemondoxis disjaritos aftu is ecaritosen imas. ¿Qué significa esto? De su gracia que Él gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Esa es la gracia que la misma Virgen María llevaba que esta misma Biblia llevaba en el versículo 28 de Lucas capítulo 1. Entonces, esta misma conjugación dice que la gracia que Él gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Esto mismo no va a poder desmentir el mismo Cristian Izquierdo, porque se usa la misma raíz, la misma casi conjugación. ¿Qué le falta a este mismo Efesios, por ejemplo, para ser igual que la misma Virgen María? Pues esto que ha sido mucho tiempo después, primero. Después no se utiliza pues el mismo artículo que significaría que están predestinados a eso. En este mismo Efesios no se utiliza el artículo o el prefijo que, así que no se puede decir, pero sí se utiliza que estos mismos habían estado puestos en gracia, que había traído el mismo Señor Jesucristo, y te dice, de su gracia que Él gratuitamente ha impartido sobre nosotros. O sea, es un don de Dios. Por eso es que la Virgen María, por ese don de Dios, ha sido preservada de todo pecado desde el mismo tiempo de su concepción. ¿Por qué decimos de su misma concepción? Porque la Virgen María llega a ser, digamos, una persona a partir de la concepción. Y esto te lo van a decir absolutamente todos los diccionarios, digámoslo así, biológicos. En la biología tú vas a estudiar, por ejemplo, te voy a dar una cita de Jerome Largin, que es el descubridor del trisoma 21 o el síndrome de Down, este mismo que pues aboga por la misma existencia del ser humano, de la misma persona, desde la misma concepción. Y te dice esto explícitamente. Este es el profesor de genética de la Universidad de París y dice de esta manera, en cuanto a los 23 cromosomas del espermatozoide, que el espermatozoide se encuentran con los 23 cromosomas del óvulo, toda información necesaria y suficiente está allí, reunida en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, para determinar todas las cualidades de un nuevo ser humano. No se trata de una opinión, dice, de un postulado moral o de una idea filosófica, sino de una verdad experimental. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Te está diciendo que la vida empieza cuando es la concepción. O sea, una persona empieza a ser persona desde su misma concepción. Digámoslo así, María empezó a ser María ¿desde cuándo? Desde su misma concepción. Según este mismo, ¿qué te digo? Este descubridor del trisoma 21, del síndrome de Down, este es un estudioso de los primeros, o sea, es un premio Nobel. Te estoy hablando de un premio Nobel que te habla pues de la misma genética porque sabe de lo que está hablando y te dice que desde la concepción inicia la vida humana. Entonces, cuando nosotros vemos que desde la concepción inicia la vida humana, nosotros vemos pues que en el Quejaritomeni y en Isaías capítulo 7, versículo 14, te está hablando de una persona, esa persona que ya había sido pensada desde ese mismo tiempo hacia atrás. Entonces aquí nosotros podemos ver pues la prefiguración y también podemos ver la predestinación y también la preconfiguración de la misma Virgen María. No encuentras, por ejemplo, en otros pasajes bíblicos que tal vez el mismo Cristian nos va a querer dar, nos va a querer meter gato por liebre, pero no existe ninguna palabra Quejaritomeni en el Nuevo Testamento, no hay esa misma, no existe para designar a otro ser humano. Así que está totalmente expuesto esta misma verdad, este primer argumento, que es un argumento totalmente largo, el cual yo tengo y puedo exponerlo y también puedo desarrollarlo un poco más, y esto se va a ver pues en el tiempo de la refutación. Adelante. Ok, entonces acaba de terminar el tiempo del apologista católico, y ahora bueno, el apologista evangélico. Cristian, cuando comiences a hablar, te coloco el tiempo. Bien, muchas gracias. Gracias a todos. Bien, no voy a proceder a refutar porque no es tiempo de refutación.
más voy a argumentar por qué María sí nació con pecado igual que todos nosotros, ¿no? En primer lugar, la Biblia dice lo siguiente, en Romanos capítulo 3, versículo 23. Yo voy a usar la Biblia, ¿no? A mí qué me importa el premio Nobel que se ganó descubriendo el genoma humano cuando no entienden los asuntos espirituales que tienen que ver con la palabra de Dios, que es inerrante y es espiritual. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cabe destacar acá que la Biblia está defendiendo la gracia de Dios, que es por la gracia gratuita de Dios que se nos da a todos nosotros por cuanto todos pecamos, ¿no? Lo estoy diciendo al revés, pero tiene el mismo sentido. Ahora, sería muy extraño tratar de decir que por cuanto todos pecaron, menos María, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, menos María. Pero la Biblia no dice eso. Hago 5 segundos de silencio para que esto pueda resonar en la mente de mi antagonista. La Biblia no dice que María nació sin pecado. Lo que la Biblia sí nos dice es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A no ser que mi antagonista pruebe en sus siguientes intervenciones que todos no son todos y que todos son solo algunos y menos una mujer, ¿no? Va a tener una tarea que hacer el día de hoy mi antagonista católico Boris Glenn. Va a tener que probarnos a todos que por cuanto todos pecaron, acá no está hablando de todos. Acá el que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, se equivocó y debió poner, no todos pecaron. Discúlpame, Espíritu Santo, me estoy equivocando en escribir. María no pecó. No, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y esto equipara a María, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y me parece un poquito extraño, ¿no? Cómo se quiere defender una gracia para María, una gracia que se le da a María para que esto pruebe. Puede apagar su micrófono, Boris, se le escuche cómo está comiendo, por favor. Me parece un poquito extraño cómo mi antagonista católico quiere defender a que María nació sin pecado apelando a la gracia de Dios. Pero te quiero recordar, Boris, es parte de mi argumentación decir lo siguiente, que la gracia precisamente se manifiesta donde hay pecado. Versículo bíblico, ¿quieren? Versículo bíblico les damos. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si van a investir a María de todas las gracias, de que ella es la mediadora de todas las gracias, de que ella fue llena, y vamos a ver esa palabra llena en este momento, fue llena de gracia, pues tienes que ajustarte a lo que la Biblia nos dice del por qué la gracia asiste e interviene en la escena humana. Si tanto te jactas de María con gracia, o que a ella se le da gracia, se le otorga gracia o se le llena de gracia, pues te estás aceptando lo que la Biblia misma nos enseña sobre a quienes se les da la gracia. Y la gracia se le da a las personas que están en pecado, porque la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tanto se quiere ver a María llena de gracia, cosa que ni en el texto original dice llena, eso lo vamos a ver ahorita, pero te voy dando un chocolatito, para que lo vayas saboreando, ¿no?
tanto quieres ver que María se le otorga gracia, se le llena de gracia, y eso prueba de que nació sin pecado. Al contrario, si es que tú involucras a María con la gracia, la estás involucrando directamente con el pecado. Si es que alguien, y si es que mi ponente va a seguir involucrando a María con la gracia, pues la va a involucrar directamente con el pecado. Porque cuando la Biblia revela de que la gracia de Dios se manifiesta, es porque se manifiesta para un mundo enfermo. Cuando la Biblia dice de que la gracia de Dios se manifiesta, es porque se manifiesta un mundo que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y que solo por la gracia de Dios, escúchame bien, Boris, es solamente por la gracia de Dios que el hombre es salvo. ¿Y por qué gracia? Porque el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y si tanto vas a involucrar a María con la gracia como prueba de que no tiene pecado, eso es un oxímoron. Porque si involucras a María con la gracia, estás diciendo que María necesita de gracia, porque María también está en pecado, te lo dice la Biblia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en tu ponencia vamos a ver cómo ahora tratas de limpiar a María, que está desligada de la gracia, ¿no? Para que se pruebe tu tesis de que, pues, en efecto, no tiene pecado. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice en el mismo capítulo de Romanos 5:18, así que voy a leerte lo que sí dice la palabra de Dios. No opiniones de personas, no opiniones de premios Nobel, que muchos de ellos son ateos y no les interesa la palabra de Dios que está en discusión hoy, en esta noche. Dice Romanos capítulo 5, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Repito, mi antagonista va a tener que probar que aquí todos los hombres no involucran a María. Mi antagonista va a tener que probar que el capítulo 5 de Romanos y el versículo 18, el escritor cuando escribió también no tuvo revelación del Espíritu Santo, se equivocó. Porque lo que debió haber escrito aquí, en el versículo 18 del capítulo 5 de Romanos, entonces debió haber sido lo siguiente, para probar de que María nació sin pecado o está exenta de pecado. Debió escribir así, así que como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, excepto a María. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, excepto a María, la justificación de la vida. Mi antagonista va a tener que probar que la Biblia se equivocó y aquí el escritor se equivocó siendo inspirado por el Espíritu Santo. Si es que quieres probar de que María nació sin pecado y que María no está dentro de la condenación del que nos habla el versículo 18, nos va a tener que probar. Pero el versículo 18 dice, es categórico, es afirmativo. Dice, así que como por la transgresión de uno, ¿de quién? De Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y esto equipara a todos, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y seguido de ese versículo está el versículo que te dije, del que tanto se involucra a María con la gracia. Mira para qué es la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí tienes a María llena de gracia. Si tanto mi antagonista va a insistir en vincular a María con la gracia, pues es porque simplemente en ella abundó el pecado. Es lo que la Biblia nos enseña. No puedes desligar al pecado de la gracia. No puedes desligar la gracia del pecado, porque la gracia es una asistencia directa al pecado. No puedes inventarte un concepto de la gracia para limpiar objetos o para limpiar seres que nunca necesitan limpieza. La gracia precisamente viene a purificar, a salvar, a perdonar el pecado de esta generación, de este mundo,
del mundo antiguo, de este mundo y el mundo que vendrá, la gracia siempre se va a empoderar. Y es la gracia de Dios la que nos hace estar acá en esta noche. No estamos acá por nuestra justicia, estamos acá solamente por la gracia de Dios. Y si mi antagonista tanto va a involucrar a María con la gracia, pues que se sepa a todas voces que la Biblia dice que cuando la gracia interviene es porque ahí hay pecado, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Involucrar a María con la gracia, pues vas a tener que, estás exponiendo a María como una persona en pecado. Por eso dice la Biblia de que a ella se le otorgó la gracia de Dios. Fue favorecida con la gracia de Dios. ¿Ya me quedé solo? No lo sé, pero voy a seguir exponiendo. Ven, ahora sí. Entonces, esto es lo que dice mi antagonista, ¿no? Implica a María con la gracia, pues la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces le está implicando directamente con el pecado. María con pecado, por eso fue llena, según él, por eso fue llena de gracia. También tengo que acá yo desmentir algo, ¿no? Sé que no es tiempo de refutación, pero tengo una evidencia. Quisiera compartir, si me puede compartir en pantalla, Pastor Eduardo, lo que tengo acá abajo. Quiero dejar algo en claro, ¿no? Perfecto. Ahí pueden ustedes ver en pantalla lo que quiero demostrar. Es lo siguiente. Acá la palabra quejaritomene significa que ha sido grandemente favorecida o sea, le ha dado gracia. La palabra quejaritomene significa gracia abundante, que se te ha otorgado gracia, que ha sido favorecida con gracia, ¿sí? Pero quejaritomene en ningún texto original en griego de la Biblia significa llena. Mi antagonista tiene la obligación académica de demostrarme que quejaritomene significa llena. Quejaritomene no significa llena. Quejaritomene se puede significar gracia abundante, favorecida de gracia, otorgada de gracia, pero no significa por ningún vocablo griego llena. Para nosotros hablar de la palabra llena, tenemos que hablar de la palabra en griego pleres. Y pleres sí significa llena. Y qué curioso, porque pleres sí se usa cuando se habla de Esteban, cuando está siendo lapidado. En Hechos 6:8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, estaba siendo torturado a punto de morir, ¿no? Pero de Esteban sí se dice que fue lleno de gracia. Pero acá hay algo irónico, ¿no? De Esteban sí se dice categóricamente que fue lleno de gracia, pero Esteban no nació inmaculado, Esteban también nació en pecado, por eso necesitó creer en Cristo para ser limpio de sus pecados y morir por la causa del Cordero. De Esteban sí se dice que fue lleno de gracia, porque desde el griego se usa pleres. La labor de mi antagonista es probarnos que quejaritomene dice llena. No sé si vas a poder cumplir con esa tarea de probarnos que quejaritomene significa llena. Lo vas a tener que hacer. Y aparte de eso, vas a tener que probarnos de que, como dice Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Nos vas a tener que probar en tu intervención que aquí todos no son todos y de que muchos no son muchos y que por cuanto todos pecaron, no todos, menos la Virgen María. Nos vas a tener que probar que la Biblia se equivoca, que la Biblia, el que escribió la Biblia se equivocó, debió poner menos la Virgen María. Y nos vas a tener que probar que quejaritomene significa llena. Tienes una tarea que demostrarnos. Espero lo puedas cumplir. La gracia de Dios se manifiesta donde hay pecado, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y la gracia viene en asistencia al pecado. Muchas gracias.
Bueno, bendiciones. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. Vamos aquí a resetear el tiempo. Ahora, Boris, tienes 10 minutos de refutación. Cuando tú comiences a hablar, yo enciendo el tiempo. Micrófono, Boris. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Continúa. Ok, vamos. Bueno, al último, Cristian no pudo mentir. Puso el cuadrito ahí en la pantalla, pensando que le iba a favorecer a él. No le favoreció nada. Porque yo estaba explicando de la raíz que era la gracia, y él mismo lo dijo. Jarito, Haris, Jaritomeni, etcétera, significa gracia abundante, puesto en gracia, dada la gracia. Y María, el artículo que, te voy a explicar un poquito, te voy a desmenuzar. Artículo que significa que ha sido esa gracia otorgada a María mucho tiempo antes. Eso significa el artículo que. Desde la referencia más directa de la antigüedad donde se ha pensado en esa misma persona o en ese mismo ser, ha sido en Isaías 7:14. Esto lo van a decir todos los diccionarios, así que estás totalmente refutado. En ese sentido, estás refutado con tu mismo cuadrito. Eso para señalar. Segundo, vamos a ir a ver, y él mismo lo ha aceptado, o sea, si Jarito es estar lleno de gracia, estar puesto en gracia, estar en abundante gracia, pues María ha sido en abundante gracia mucho tiempo antes. Esto te lo dice pues la misma que Jaritomeni, esto significa. Así que Cristian se ha dado un balazo en la 100, diría, ni siquiera en el pie. Nos dice otra falacia que es muy importante también, que me gustaría también aquí refutarlo tremendamente. Y por eso así es como se refuta. Él dice, no me importa lo que diga la genética, no me importa lo que diga el premio Nobel en genética, no me interesa. Déjame decirte, Cristian, que sí te tiene que interesar, porque estamos tocando un tema que tiene la palabra concepción. O sea, sí estamos hablando de biología, sí estamos hablando de genética, así que estás totalmente refutado. Estás totalmente refutado con tus mismas palabras por desconocer totalmente. No estamos hablando de genética mientras dice no hay inmaculada concepción. ¿Sabes cuál es la concepción? Estamos hablando pues en términos biológicos, estamos hablando en términos de genética, así que estás totalmente pacateado en ese sentido. Otro punto que es muy importante, a ver, ¿qué más dijo Cristian? Estoy refutando todos sus puntos, y fácil, con una mano en la cintura. Dice, por cuanto todos pecaron. Bueno, ese artículo de Romanos 6 ya ha sido totalmente refutado por mis hermanos católicos, pero te voy a dar un esbozo, nada más, conjugando ese mismo verso que tú has mencionado. Vamos a conjugar. Dice, por cuanto todos, ¿qué hicieron? Pecaron. Pues, por cuanto todos pecaron. Para pecar, y esto búscalo en los códigos de derecho, búscalo en los diccionarios, este es un verbo ya conjugado. O sea, yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos. ¿Verdad? Estoy en lo cierto. Ok. Aquí no tengo que probar el todos, aquí tengo que probar el pecaron. Aquí te dice la Biblia porque todos pecaron, o sea, cometieron el error por su voluntad. O sea, ellos cometieron, ellos infringieron la ley, por eso dice todos pecaron. O sea, todos han pecado. No te está diciendo todos han tenido pecado. Eso sería otra cosa, hablando del pecado original. Dice todos pecaron. Así que estás totalmente refutado en ese sentido. O sea, son las personas las que cometen error. Eso te lo dice. O sea, todos pecaron significa que todos han cometido pecado. Así que estás totalmente falso y fatuo en ese mismo artículo, porque estamos debatiendo la Inmaculada, ¿qué? Concepción. Vuelvo a traerte. Concepción. No estamos debatiendo si María pecó a los 30, si María pecó a los 50. No estamos debatiendo eso. No estamos debatiendo la Inmaculada Concepción. No estamos debatiendo María Inmaculada. Es otro tema. Es algo parecido, pero es otro tema. Así que está totalmente refutado en ese sentido. Tendría que decir, por cuanto todos desde que nacieron se les ha injertado el pecado. Ahí recién hubieras tenido la razón, pero ahí dice por cuanto todos pecaron, o sea, ellos cometieron su falta.
siendo conscientes, y más antes, si tú lees el contexto, te va a decir que fue a ellos, ellos lo rechazaron, ellos decidieron seguir el mal, decidieron seguir su propia carne, y por eso es que pecaron. O sea, ¿pecaron qué? A voluntad, ad libitum se llama eso. Así que estás totalmente refutado. Hablando de los oxímorons, tú dices que es un oxímoron decir esto, lo que yo estoy diciendo. Vete al diccionario de oxímorons, porque en la teología solamente se encuentran 33 oxímorons oficiales de la teología. Así que esto es totalmente también refutado en ese mismo sentido. Ahora vamos a irnos a ver sobre los premios Nobel ateos. Este Leugin que te he mencionado, déjame decirte que es un fiel defensor contra el aborto y es totalmente cristiano. Es un premio Nobel, es un doctor totalmente cristiano, así que estás otra vez refutado en ese mismo sentido, por simplemente suponer. Así son ustedes, simplemente suponer y no dan fuentes. Yo les estoy dando fuentes, y fuentes cristianas, así que estás totalmente perdido en ese mismo sentido. Ahora, ¿qué van a saber ustedes de concepción también, de Inmaculada Concepción, si ni siquiera ustedes hacen ese mismo estudio serio? Es más, este mismo Cristian Izquierdo lo está rechazando ahorita, o sea, no sabe nada de concepción. ¿Y qué tema estamos tocando? La Inmaculada, ¿qué? Concepción. Totalmente refutado en ese sentido. Dice que no le importa la concepción, así que este debate lo ha perdido por desconocimiento y por ignorancia. Ahora, otro argumento que es muy importante también. Déjame decirte que el padre de la genética, búscalo ahí. Miren cómo está, ¿qué te digo? Maquinando ahí, tecleando. Ese teclado se va a romper, Cristian. Se va a romper. No vas a encontrar respuesta a lo que te estoy dando. Mis pacatazos tremendos. El padre de la genética es totalmente católico. Así que estás totalmente refutado también en ese mismo sentido. Por eso es que nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Otro punto que es muy importante también, enseñándote las bases básicas de un mismo debate. A un debate se trae, ¿qué te digo? Argumentos, uno. Se trae evidencia. Yo te estoy trayendo argumentos, evidencia. Y tú no estás trayendo absolutamente nada. Así que simplemente con el que me importismo no vas a ganar un debate. O sea, estamos escuchando tus interpretaciones. Se respeta, pero no se sigue. Y se toma así. Ese Cristian Izquierdo habla, pero no ha traído ningún argumento. Boris Soto me ha traído argumentos de verdaderos conocedores, de verdadero estudio serio, de incluso del mismo estudio de la misma gramática que me decía exactamente lo que está diciendo. Así que no tomemos en cuenta a Cristian Izquierdo porque no trae evidencia. Es que estás totalmente refutado también en eso. Principios básicos de un debate, tienes que traer evidencia. No trajiste absolutamente nada. Vamos a ver. Vamos a seguir con este mismo tema. Ya después de refutarte todos tus puntos, después, ¿qué más dijiste? Gracia abundante, ya te dije, gracia abundante, gracia plena, lo que tú decías, se da en la misma Virgen María. Tú mismo exponías en ese mismo verso conjugado, que era el mismo verso, la misma palabra haris, el mismo verbo haris. Así que estás totalmente igual, refutado en ese mismo sentido. Vamos a irnos a ver un poquito más. Y esta parte me gusta, me encanta. Voy a exponer esto y posteriormente también voy a exponer otras cositas si me alcanza el tiempo. Vamos a ver que el fruto de toda persona, el fruto, cuando nos enseña el mismo Señor Jesucristo del fruto, te dice que no podemos cosechar buenos frutos de los árboles malos, ni tampoco podemos cosechar malos frutos de los árboles buenos. Leamos, dice, ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Cristian Izquierdo. Lo mismo pasa con un árbol sano que da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. O sea, es obvio, un árbol malo produce malos frutos, un árbol bueno produce buenos frutos. Después dice, un árbol bueno, escucha muy bien esta parte, y lávate los oídos, ¿qué te digo? El agua sirve también para lavarse. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ahí está, un árbol bueno, un árbol bonito, un árbol bueno, de bien, eso es lo que significa, no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede dar frutos buenos. Un árbol malo, otra vez, no puede dar frutos buenos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Todo árbol que no da buenos frutos, escucha muy bien esta parte, se corta y se echa al fuego. Ok, hasta aquí. ¿Has entendido la parábola? ¿Has entendido la enseñanza del mismo Señor Jesucristo? Que un árbol malo no da frutos buenos y que un árbol bueno no da frutos malos. Y que un árbol bueno da frutos buenos y que un árbol malo da frutos malos. ¿Has escuchado eso? Vamos a ver ahora qué es lo que lo dice en Lucas 1:43. Para adelante.
te dice exactamente esto. Dice así: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño dice, saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Dice así. Aquí está, el 42. Dice, al oír un saludo, dice, espero que me dejen terminar la idea. Al oír su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres, y bendito ¿qué? El fruto de tu vientre, Jesús. El fruto de la Virgen María, déjenme terminar esta frase, el fruto de la Virgen María es el mismo Señor Jesús. Aquí te lo está diciendo. El fruto de tu vientre, ¿quién es? El Señor Jesús. Y te decía el mismo Señor Jesucristo, árbol malo no puede dar frutos buenos, y árbol bueno no puede dar frutos malos. Explícito. Ok, tiempo. Ok, perfecto. Entonces, terminó el tiempo de refutación de Cristian. Ahora viene el tiempo de, perdón, de Boris. Ahora viene el tiempo de la refutación de Cristian. Mi hermano Cristian, cuando comiences a hablar, te enciendo el tiempo. Amén. Pastor Eduardo, cuando yo se lo pida, por favor, expone el compartir de la pantalla que he puesto. Evidencia querías, Boris, evidencia te doy. Perfecto. Cuando yo le diga, Pastor Eduardo, expone lo que tengo para compartir. Primeramente vamos a atacar, más que atacar, vamos a disipular, ¿no? Porque el propósito de todo debate tiene el propósito de disipular al que está escuchando. Bien, el católico Boris dice, él mismo reconoce que la palabra es favorecida de gracia. ¿No que tanto defendías que era llena de gracia? Primer strike. O sea, tú mismo estás con tus palabras dándome toda la razón. Estás terminando diciendo de que la palabra es favorecida de gracia, dándome absoluta razón. Yo te dije, pruébame de que quejaritomene signifique llena. No lo pudiste hacer. Ahora, no es mi problema si tú no lo puedes hacer. Pero el hecho de que no puedas hacerlo no implica de que te vengas a decir, lo refuté, lo pacateé, lo refuté, lo paqueté. Dedícate a mis argumentos. Yo te dije, tienes la tarea de probarme que quejaritomene significa llena. ¿Lo hiciste? No lo hiciste. No pudo probar pleres, señores. Pleres es la palabra griega para llena o lleno. Caso contrario que así ocurre con Esteban, que se dice de que Esteban fue lleno de gracia. Pleres. No pudo probar nuestro amigo católico que su tan famoso quejaritomene significa llena de gracia. A tal punto que tuvo que darme la razón diciendo de que sí, acá la palabra es favorecida de gracia. Lo mismo es lo que te dije desde un inicio. María es favorecida de gracia. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias por darme absoluta razón a la tesis que estoy elaborando, donde si tú vinculas a María con la gracia, o haces que a ella se la favorezca con la gracia, o haces que a ella se le otorgue la gracia, ¿es porque María también necesita esa gracia? ¿Sabes por qué necesita esa gracia? Porque está en pecado. En pecado me concibió a mi madre. No pudo probar pleres, señores. Entonces sigue ligando la gracia a María. Y la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que nunca probó que diga llena. Y se la pasó hablando del premio Nobel, de la genética. Yo no estoy negando la genética. Yo te estoy hablando de la palabra de Dios, que es espiritual. El pecado es espiritual. La genética no puede detectar el pecado. Si tú quieres con la genética detectar el pecado, pues te vas a morir buscando pruebas científicas sobre el pecado. Esta palabra se discierne de forma espiritual. Le dijo Jesús a sus discípulos. Y lo mismo te digo hoy en día a ti, Boris. Si tú no lo puedes discernir por lo espiritual, que el pecado ha contaminado a todos los hombres, menos a Cristo, vas a tener a tu María sin pecado. Y vas a seguir negando lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, este versículo tampoco lo has tocado. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Te dije que debiste habernos demostrado que acá debió decir que por la transgresión de uno vino la condenación de todos, a todos los hombres, menos a María. ¿Nos lo demostraste? No lo demostraste.
Te dije que debías de demostrarnos que cuando la Biblia dice que por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tiene que decir ahí también menos María. ¿Nos lo probaste? No, no lo probaste. Yo sin la necesidad de reventarme coheto, decirte pacateé, te refuté, como bien tú sí lo haces, sin ni siquiera dar la cara al público, yo sí tengo toda la integridad de mostrar mi rostro y decirte de que no estás cumpliendo con tu tarea, de demostrar de que María nació sin pecado concebido. Y me parece extraño, comparta pantalla, Pastor Eduardo, por favor. Sí, perfecto. Me parece un poco paradójico que utilices este versículo para tratar de negar el pecado original que tienen todos los hombres. Yo quisiera preguntarte, Boris, si tú realmente eres católico, ¿no? Porque cuando yo te di el versículo de por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esto equipara también a María. Pero comenzaste a tratar de refutar este versículo diciendo, este versículo es solo para las personas no que nacen en pecado, sino que comienzan a pecar desde que tienen un acto de pecado. Esto es una mentira completa que ni siquiera acepta tu propio catolicismo romano y te lo voy a probar leyéndote tu propio catecismo que parece que ni lo conoces. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 390. Y esto es porque evidencia querías, evidencia te vas a llevar. 390, numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que parece que Boris no lo leyó, no lo conoce. El relato de la caída. Te estoy leyendo lo que dice tu magisterio, el cual yo no creo, pero te lo saco como una evidencia en tu contra, porque esto es lo que tú deberías creer. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. ¿Dónde quedó tu argumento de que solo pecan los que empiezan a pecar cometiendo el pecado? Se cae por los suelos, y no por un evangélico, sino por tu propio magisterio católico, que sí reconoce el pecado original, pero vemos como Boris Glenn, habría que preguntarle al final del debate si realmente es católico, quiere refutar el versículo que dice de Romanos capítulo 3, versículo 20, perdón, de Romanos capítulo 5, sí, Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Boris, en tu refutación perdiste el tiempo hablando de que este genético ganó el premio Nobel. Cuando yo te digo que no me importa, no es porque no te estoy diciendo que no me importa la ciencia ni la genética. Lo que te estoy diciendo es que no me importa en cuanto a la evidencia que tú me tenías que dar para probar que María nació sin pecado. La Biblia es clara. Tú no puedes torcer la Biblia. Sigo esperando que me demuestres en qué parte de la Biblia dice que María nació sin pecado. No lo puedes hacer. Tu propio magisterio, al cual he expuesto, te ha dado la contra. Porque mientras tú estás negando el pecado original con el que nacen todos los hombres, tu magisterio dice que todos los hombres también nacen con pecado original. Pero Boris se llama católico y niega el pecado original. Entonces, terminando este debate, vas a hacerle una carta a tu arzobispo, si es que congregas en una iglesia católica, y le vas a decir, arzobispo, perdóname porque en el debate con Cristian Izquierdo negué el pecado original con el que nacen todos los hombres. Ese es un problema que tú ya te arreglas con tu arzobispo, ¿no? Pero acá estás frente a este debate. Y lo que te digo, te lo voy a decir con amor. Nuevamente, dice Romanos capítulo 5, disculpa si este versículo te duele, pero no, mi propósito no es causarte dolores, sino que para causarte sanidades y que se te abra la mente y que se te abra el espíritu. La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y María está involucrada en ese todos los hombres, a no ser que tú me demuestres lo contrario.
pero en tu intervención no me demostraste nada. Te dedicaste a descalificar, te dedicaste a decir el premio Nobel, te dedicaste a decir de que el oxímoron tiene 38. ¿Y eso qué importa en el hecho de que tú tenías que probar de que María nació sin pecado? La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No me probaste que quejaritomene signifique llena de gracia, sino al contrario, me diste toda la razón cuando yo te dije que quejaritomene puede significarse otorgarse gracia, favorecer con gracia, dar gracia, pero jamás llena de gracia. ¿Me probaste eso? No, no lo hiciste. Te pusiste a negar el pecado original que tu iglesia católica sí cree. Ahora yo me pregunto, ¿eres católico? Porque si eres católico no puedes estar negando el pecado original que tu propia institución eclesial cree. Y para terminar, jamás pudiste probar que quejaritomene es llena. Jamás probaste pleres en el caso de María. María abundó, a María fue llena, si a María se le dio gracia es porque ella abundaba en pecado, igual que todo el género humano. Terminé. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora entonces pasamos a las 3 preguntas. El primero que va a preguntar va a ser Boris. Vas a tener, Boris, 1 minuto para preguntar. Comienza la pregunta. Bueno, ¿me escuchan, no? Sí. Ok, pues bueno, vamos adelante. Cristian Izquierdo, sin alterarnos, eso es, toma agüita, sin alterarnos. Te voy a hacer una pregunta. Tú hablaste del catecismo y todo eso. Ahora déjame preguntarte algo muy importante dentro de tu doctrina y que tú también lo has defendido muchas veces en debate. ¿Me puedes dar el concepto de la elección incondicional y lo que enseña? Adelante. ¿Comprendiste la pregunta? Comprendido. Ok, Cristian, tienes 2 minutos para responderla. El concepto de la elección incondicional es el siguiente, que a pesar de que nosotros somos pecadores, escucha bien, Boris, el concepto de la elección incondicional es el siguiente, de que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo nos elige sin ninguna condición de nuestras obras justas o de nuestras obras o nuestras obras caritativas o de nuestras virtudes. Cristo no pone ninguna condición en cuanto a alguna justicia humana para elegirnos. O sea, tú no tienes que ser bueno, tú no tienes que hacer alguna obra justa, tú no tienes que hacer una obra santa para que Dios te elija. La elección incondicional descansa en el hecho de entender de que a pesar de que el hombre está muerto en sus delitos y sus pecados, no hay ninguna condición ahí para que Dios aparentemente te elija y Dios te elige. Por eso es elección incondicional. Dios nos elige sin ninguna condición. Su amor es incondicional. Tú no tienes que hacer algo para hacer que Dios te ame. Dios te ama así, tal cual pecador eres. ¿Alguna vez te han predicado el evangelio? Pues en este momento lo estás escuchando. Boris, así como pecador eres, Dios te ama. No necesitas darle, Dios no te pide ninguna condición para su amor. Dios no te pide ninguna condición para darte su gracia. Y te aseguro que no le pidió ninguna condición a María para también darla de su gracia. Ese es el concepto de elección incondicional, que a pesar de que María era pecadora, Dios la eligió. A pesar de que Boris y Cristian somos pecadores, Dios nos eligió. ¿Para qué? Para que conozcamos su nombre, escuchemos su evangelio y seamos salvos. Ese es el concepto de elección incondicional. Tiempo. Ok, entonces, Boris, tienes ahora 2 minutos para refutar.
Audio. Boris. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí. hola, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Comienza. Ya, ok. Bueno, el versículo que ellos sostienen para sostener esta misma elección incondicional, voy a apuntar dos cosas aquí, para que en la siguiente pregunta ustedes van a ver cómo solito él ha metido las dos patitas. Dice, cada uno de los elegidos fue predestinado por el Padre para ser hecho a imagen de su Hijo y cantar sus alabanzas para siempre. Ha sido elegido cada uno de nosotros. La Virgen María ha sido elegida, tú has sido elegido, yo he sido elegido. Ok, desde mucho tiempo más antes te dice la elección incondicional. Cristian Izquierdo apunta en esta misma aseveración y vamos a ver en la segunda pregunta que yo le voy a hacer, cómo he metido sus patitas solito. Dice, todos han pecado, a pesar de que la Virgen María haya pecado, a pesar de que Boris haya pecado, a pesar de que Eduardo Gutiérrez haya pecado, Dios no se fija en eso y Dios les imparte la gracia. Hasta ahí, digamos, está bien el concepto. Pero hay una parte que se ha equivocado de todo el concepto, una parte fundamental, un error totalmente craso. No voy a refutar ahorita, cosa que pudiera hacerlo. Voy a refutar para que él mismo confiese su error en la siguiente pregunta que yo le voy a hacer con respecto a la Inmaculada Concepción de María. Adelante, Cristian. Ok, entonces ahora, Cristian, tienes un minuto para preguntar. Gracias, ¿no? Que la gente vaya sacando sus propias conclusiones. Boris, pregunta para ti. Y te pido, por favor, que no te salgas de la pregunta y la respondas. Te pregunto y me respondes. Mi pregunta para ti es, según el Evangelio de Lucas, escúchame bien, según el Evangelio de Lucas, ¿de qué María en tiempo presente estaba reconociendo de que Dios la estaba salvando? Te lo voy a repetir. Según el Evangelio de Lucas, ¿de qué María en tiempo presente estaba reconociendo que Dios la estaba salvando? Respóndenos, por favor. Boris, enciende el micrófono. Tienes 2 minutos para responder. Ok, ahora sí me deben escuchar. Bueno, es fácil eso contestar y todo católico te lo va a contestar, hasta el católico más ignorante te lo va a contestar. Cuando Lucas te dice, yo me regocijo en Dios mi Salvador, esa parte, ¿verdad? Esto está en Lucas capítulo 1, vamos a leer Lucas capítulo 1, creo que es en el mismo 43, después de eso. Dice de esta manera, María entonces dice, proclama, mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ahí está. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ok. Es fácil contestar esta misma pregunta. La misma Virgen María está agradeciendo a Dios que le había dado la gracia, por eso es el quejadito Meni, mucho antes de que cualquiera. La había preservado de pecado. Y eso te lo responde cualquiera. Cualquiera. Te dice, María misma te dice, mi Salvador ha sido el mismo Señor. Me ha salvado de ese pecado antes de que el pecado me tocara. Antes de que el pecado la toque a la misma Virgen María, Dios apartó el pecado llenándola de gracia a ella. Para que viniera este mundo en esta misma concepción, totalmente sin mancha. Una cosa es que diga mi Salvador después de la muerte del Señor Jesucristo y otra cosa es que diga muchísimo tiempo más antes. La Virgen María dice, y mi espíritu se alegra en Dios mi ¿qué? Mi Salvador. Jesucristo todavía no había nacido. El Salvador no había nacido.
y ya en la misma Virgen María tenía la salvación en ella misma. Ya tenía la salvación, ni siquiera Jesús había nacido. Así que, ¿se refiere a qué? Tiempo. A la Inmaculada Concepción. Adelante, gracias por la pregunta. Ok, entonces Cristian, tienes ahora 2 minutos para refutar. Micrófono. Gracias, ¿no? Terrible falacia de respuesta que da Boris, ¿no? Boris, sin habernos probado que María nació sin pecado concebido, se pone a decir de que cuando... el versículo es el siguiente, ¿no? Que está en Lucas capítulo 1, versículo 46 en adelante. Dice lo siguiente: esta es la oración que hace María cuando el ángel le dice que va a nacer de su vientre Jesús. Y María dice lo siguiente: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿su qué? Salvador. Mi pregunta para ti fue, Boris, objetiva. ¿De qué María estaba reconociendo que Dios le estaba salvando? No me lo respondiste. Dijiste, acá María estaba reconociendo de que Dios la salvó de haber nacido inmaculada. No, porque hasta este punto tú no has probado por las escrituras que María nació inmaculada, sino que todo lo contrario. Las escrituras te han probado que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que María en el versículo 48 dice, después de reconocer de que Dios es su Salvador, pues se ha dignado a mirar la bajeza de su sierva. Es porque María era consciente quién era ella delante de Dios y era consciente de la necesidad que tenía por un Salvador. Y te voy a dar una noticia, Boris. En Mateo, capítulo 1, versículo 20 en adelante, nos dice lo siguiente. Le dice el ángel a José: no temas recibir a María tu mujer, hablando justamente de este alumbramiento, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo por sus pecados. En base a esa oración, María dice: engrandece mi alma a Dios y al Señor, mi Salvador, por los pecados, no por su inmaculación. Tiempo. Ok. Bien. Entonces, ahora le toca la pregunta a Boris. La segunda pregunta a Boris. Claro. Comienzo. Ok. Cristian, en todo este tiempo, dice que no es bíblico. Ha hablado de la elección incondicional. ¿Se acuerdan la primera pregunta? Boris, y ha dicho, tu pregunta, Boris. Está haciendo mi pregunta. Ha dicho en la primera pregunta que María pecó, que tú pecaste, que yo pequé. Y no le interesa a Dios, sino que nos elige. Se voy a preguntar algo. Y va a darse un balazo en la sien. Ustedes lo van a ver con su propia definición. Y si no lo dice, yo se lo voy a decir. ¿Qué es la expiación definida en tu teología? Adelante. Esto va de la mano con la elección incondicional. Adelante. Tienes 2 minutos, Pues Cristian. Gracias. Pues yo no sé qué rayos es la expiación definida, ¿no? Porque estudiando teología no he escuchado qué es la expiación definida, ¿no? Lo que sí he escuchado que es la expiación eficaz, sí, la expiación potencial, la expiación universal, la expiación, bajo una elección particular, la expiación particular, la expiación vicaria, la expiación penal, o esa es mejor dicho, la sustitución, ¿no? Que igualmente expiación es sustitución, pero no sé qué es expiación definida. De repente debes de leer bien lo que estás buscando en Google para hacerme preguntas teológicas. Pero si te voy a decir algo, aprovechando el tiempo de los 2 minutos que tengo para responderte, si tú crees en la expiación universal, debes de reconocer que María también fue expiada del pecado. Porque si tú no crees en la expiación universal y tienes a todos expiados, menos a María de su pecado, entonces tú no crees en la expiación universal.
Y según el catecismo de la Iglesia Católica, ustedes creen en que hay una expiación universal. Ahora pruébame por qué no se cumple en María. Pero volviendo a tu pregunta, no sé qué es expiación definida. Más bien, busca bien, lee bien lo que estás leyendo en Google para hacerme preguntas, ¿sí? Gracias, esa es mi respuesta para ti. Ok. Boris, tienes 2 minutos para refutar. Fácil. En todo este debate, Cristian se la ha pasado campeante diciendo que María tiene pecado y todo eso. Lo definimos con la expiación definida. Y él decía expiación eficaz. No, la expiación eficaz no se llama así, se llama llamado eficaz. El llamado eficaz es una partecita pequeñita de la expiación definida. Esto te pasa por no conocer tu propia doctrina. ¿Y qué dice? En la plenitud de los tiempos, esta es la expiación definida. Para que tú sepas, en la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo a entrar en este mundo caído con la misión de redimir, dice, a su pueblo. Nació, escucha muy bien esta parte. Yo me gozo con esto. Le voy a dar una bofetada tremenda al mismo Cristian. Dice, nació de una virgen sin naturaleza pecaminosa. Te dice que ha nacido de una virgen sin pecado. Una virgen que no tenía pecado. Esto es tu propia doctrina, expiación definida, donde tiene el llamado eficaz, donde tiene la gracia que preserva. Y esto te lo dice explícitamente. Te voy a dar el libro. Y no estoy leyendo de Google. Es parte de tu mismo compendio de teología. Steven Lawson. Búscalo. Búscalo ahí, googlealo. Steven Lawson. Estos son los puntos de ti. Son tus puntos teológicos. ¿Y qué te dice? Te faltaste esa clasecita, ¿no? Y tú mismo lo acabas de decir. Yo conozco la expiación, ¿qué te digo? Limitada, ¿no? ¿De qué cosa dijiste? La expiación eficaz, cosa que es llamamiento eficaz. ¿Dijiste eso? Te faltaste a la expiación definida. Así que estás totalmente refutado por ser un ignorante de tu propia teología, que dice que María es sin pecado. Pacatazo. Tiempo. Ok, entonces ahora le toca la segunda pregunta a Cristian. Listo. Boris, muéstrame en un versículo, y me lo vas a por favor tener que mostrar. Muéstrame en un versículo bíblico donde se apoye todos los insultos, todas las descalificaciones que estás haciendo para probar de que María es inmaculada. Muéstrame un versículo bíblico donde dice que María es inmaculada, nació sin pecado. Adelante, por favor, desde la Biblia. Ok, Bonnie, tienes 2 minutos para responder la pregunta. No va a cambiar la pregunta. Va a ser esa. Ok. María Inmaculada es otro punto que nosotros podemos tocar. Es otro tema. Traerte de nuevo al tema, Cristian. Ya te había explicado en mi exposición. María Inmaculada es otro tema. La Inmaculada Concepción de María es otro tema. Tú me estás pidiendo dónde dice que María es Inmaculada. Estás totalmente tergiversando totalmente las enseñanzas de la Iglesia Católica. O sea, el tema no es ese. Así que, por ende, yo podría esquivar la pregunta. O sea, te podría decir un error conceptual. Un error de pregunta. Así que esta es totalmente refutada en ese mismo sentido. Pero ¿dónde vemos a la misma Virgen María con la concepción, otra vez, de la Inmaculada Concepción, dice de esta manera. Te lo vamos a decir. Por ejemplo, Ise penon doxis disharitus afton ecaritosen y más. De su gracia que él gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Otro que es muy importante también, Kai Elsenton no angelos prosaftinei penchari que haritomeni osquirius metasu, eblugini si en Ginexin, que significa María llena de gracia, María
colmada de gracia, María en abundante gracia, María favorecida en gracia, como tú lo quieras poner, pero está con la gracia del Señor. O sea que preservada con la misma gracia del Señor. ¿Desde cuándo? El artículo que, el prefijo que te dice desde Isaías capítulo 7, versículo 14. Estás totalmente refutado, Cristian, y aquí te está diciendo que desde esos mismos tiempos ya Dios la predestinó, la preconfiguró para ser la madre de su Señor. Y te decía también tu doctrina que María está exenta de pecado. ¿Qué más? Tiempo. Gracias. Voy a replicar. Usted me avisa. Inicio. Sí. Bien, la pregunta fue clara para Boris, ¿no? Boris, demuéstrame desde las escrituras que la Biblia dice que María nació inmaculada, o sea, nació sin pecado. No te hagas el loco. Acá no vengas a cambiar los conceptos. Tú sabes bien lo que te he preguntado. Yo te dije, pruébame desde las escrituras y no me vas a persuadir a no ser que sean por las escrituras que me pongas evidencia de que la Biblia dice de que María nació sin pecado. Que no es otra cosa que decirte que me pruebes que la Biblia dice que María nació inmaculada. Pero te vas por una válvula de escape a hablar no sé de qué cosa, pero nunca probaste ni respondiste a la pregunta que te hice. ¿Y sabes por qué? Porque en la Biblia no hay ninguna evidencia afirmativa ni inductiva que nos digan de que María nació sin pecado. Todo lo contrario. La Biblia lo que nos dice es en Romanos capítulo 5, capítulo 3, versículo 23, nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Discúlpame, Boris, pero todos involucra a María. Tú no me has podido probar lo contrario, ni mucho menos me has podido responder la pregunta. Qué gran paradoja, ¿no? Jesucristo no pudo nacer en un vientre pecador porque se contamina, porque si lo hace se contamina de pecado. Sin embargo, María sí puede nacer sin pecado de un vientre pecador. O sea, lo que Jesús no pudo, María sí pudo. En ese grado de idolatría y de mariolatría tienes a María. Piensas de que Jesús no pudo hacer lo que María sí pudo. Te recuerdo algo. Los padres de María la concibieron de forma carnal, con sexo de hombre y mujer. Así nació María. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, María sigue siendo bajo los estándares por cuanto todos pecaron, y no me probaste lo contrario, ni me respondiste a la pregunta, porque en la Biblia no la hay. Gracias. Ok, entonces ahora va la tercera y última pregunta de Boris. Ay. Ponme mi tiempo, Eduardo. Ya. Vamos a humillar a Cristian. Desde ahora en adelante. Mucho chance ya le di. ¿Me puedes volver a leer el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que dice que todos han pecado según el artículo de Romanos? ¿Puedes leerme en el numeral 390, creo que era, del Catecismo de la Iglesia Católica, dónde está el versículo y el capítulo de Romanos que tú mencionaste? Por cuanto todos pecaron, se encuentra en el numeral 390, esa es la pregunta. Se encuentra en el numeral 390 del Catecismo de la Iglesia Católica, por cuanto todos pecaron, de Romanos, ¿lo cita siquiera? Adelante, y si no lo tiene, no me salgas con otro numeral. Si no lo tiene, acéptalo. Adelante. Bueno, ¿esa es tu pregunta? Un momento. Ok, comienza. Bueno, al cliente lo que pida, ¿no? Primero negabas el pecado original, ahora con tu propio magisterio te vamos a educar y te vamos a responder la pregunta que tú mismo me estás pidiendo. Tú me estás preguntando algo, yo te voy a responder. ¿Qué dice en tu numeral 390 acerca del pecado original? Dice lo siguiente: te voy a leer lo que dice tu magisterio, que es en este caso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 390. Esto es algo en lo que tú deberías creer, no es algo en lo que yo debería creer.
Esto es algo en lo que tú deberías estar enterado. A mí no me debería ni importar, porque a mí lo que me importa es lo que dice la Biblia. Pero te voy a dar al cliente lo que pida, ¿no? Tú quieres que te responda esa pregunta, esa pregunta te la respondo. Dice tu numeral en el que tú deberías creer. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Y esto lo atestigua en tu propio Concilio de Trento, en tu Humani Generis y también en el discurso de Pablo VI, en el discurso que hizo el 11 de julio de 1966. Debería decir ahí Pablo II, pero bueno, seguramente fue algún otro. ¿Contento? Respondí tu pregunta, pero resulta que estás negando el pecado original, porque cada vez que yo te cito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entras en una oposición a este versículo, cuando tu propio magisterio entra en una oposición a tu concepto, porque me extraña y me da curiosidad saber, ¿eres católico? ¿Sabes lo que es el pecado original? Hasta ahora no nos pruebas de que María ha nacido inmaculada. Tienes una tarea que hacer. Tiempo. Bien, entonces ahora Boris tiene 2 minutos para refutar. Creo que sí, y fácil. Ahí están viendo ustedes que Cristian, escuchen muy bien esta parte. Cristian Izquierdo acaba de darse un balazo en la sien y acaba de mentir. Por eso conmigo no van las mentiras. Conmigo, Cristian, te tienes que venir preparado. ¿Cómo vas a quererme enseñar a mí de mi propio catecismo? 390 no dice el versículo que Romanos nos presenta. Dice, el relato de la caída te cita Génesis capítulo 3 y utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento, dice, primordial, de hecho, que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Lo que te decía, como en Gentium Spes, que te dice en el 13.1. Aquí no te cita Romanos capítulo 3, no te cita. Así que estás totalmente refutado. Yo te dije, en el 390, tú decías que Romanos decía en el 390, que Romanos estaba aquí en 390, Romanos 3, no te lo dice. Así que son tus vanas interpretaciones y falsas interpretaciones. La revelación, dice, nos da certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido, dice, por nuestros primeros padres. Ahí está. Lo que te decía, te cita el Génesis capítulo 3, te cita el Concilio de Trento del Decinger 1513 de Pío VII, en la enciclopedia también Humani Generis, también en el Ibidem 338-97 de Pablo VI, en el discurso 11 de julio de 1966. ¿Dónde está Romanos? ¿Dónde está Romanos, mentiroso? ¿Dónde está Romanos en este 390? No existe. Has quedado en vergüenza. Porque yo te dije, búscame Romanos capítulo 3 en el numeral 390. No existe. Son tus mentiras. Así que estás totalmente refutado. Así se enseña a los mentirosos. Así se desenmascara a los mentirosos. No existe aquí Romanos capítulo 3. Te citan otros versículos. Estás pacateado. Ok. Entonces, ahora le toca a Cristian la tercera y última pregunta. Bien, antes de comenzar mi pregunta, voy a decir algo importante. Ninguno de tus insultos y tus adjetivos peyorativos argumentan, Boris. Voy con mi pregunta. Boris, mi pregunta es para ti. ¿Tú estás de acuerdo con los escritos de Agustín de Hipona en su libro Réplica a Juliano, libro 5, capítulo 26, página 52? ¿Y estás de acuerdo con la Suma Teológica de Tomás de Aquino en su pregunta 27 y en su exposición al saludo del ángel? Te recuerdo que estos son católicos romanos, padres de tu iglesia. Te recuerdo que los que estoy citando son padres honorables de tu iglesia. ¿Tú estás de acuerdo con estos padres católicos romanos te repito, ¿no? En su réplica Juliano y en su Suma Teológica,
¿Estás de acuerdo con Agustín de Hipona en su réplica a Juliano y con Tomás de Aquino en su Suma Teológica? Son católicos romanos. Muéstranos cómo estás de acuerdo o en desacuerdo con ellos, por favor. Adelante. Es mi pregunta para ti. Ok, Boris, ¿Me das de tienes nuevo el texto 2 minutos. de Hipona, de San Agustín? Voy a decirte, si estás de acuerdo con el texto de réplica a Juliano, libro 5, capítulo 26, página 52, escritos antipelagianos, escrito por Agustín de Hipona. Si estás de acuerdo con ello y si estás de acuerdo también con la Suma Teológica de Tomás de Aquino, son católicos romanos, igual que tú, padres de la Iglesia Católica. Dinos si estás de acuerdo con ellos y por qué sí, y si no, dinos por qué no. Adelante, por favor, te queremos escuchar. Bueno, me Ok, imagino vamos a ver que... la teología A del ver, mismo San Agustín. Ok, dame el tiempo tú. ok, dale, comienza desde ya. Bueno, voy a contestar fácilmente, como también te contestó el mismo Papa, Pío IX. Vamos a ver que el mismo San Agustín te dice así: exceptuando pues a la Santísima Virgen María, acerca de la cual, por el honor debido a nuestro Señor, nuestro Dios, cuando se trata de pecados, no quiero mover, dice, absolutamente ninguna cuestión, porque sabemos que ella le fue, dice, conferida más gracia para vencer a todos sus flancos al pecado. No había pecado en María. Que mereció, dice, concebir y dar a luz, ahí está, que mereció concebir y dar a luz al que nos consta que no tuvo pecado alguno. Dice, exceptuando, digo, a esta Virgen, si pudiésemos reunirnos todos aquellos, dice, santos y santos, cuando vivían sobre la tierra y preguntarles si estaban exentos de todo pecado, ¿cómo pensamos, dice, que habían de responder? Lo que dice Pelagio dice a lo que enseña San Juan. Este es su comentario a San Juan de San Agustín. Escucha muy bien. Decidme, cualquiera que haya sido la excelencia de su santidad en casa de poderes preguntar, dice, no, dice, hubieran respondido al unísono, sí, decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos, dice, a la verdad. Eso te lo dicen los mismos santos. En caso, dice, de la Virgen María, exceptuando, digo, a esta Virgen María se le dio este don para concebir y dar a luz a su Hijo Señor Jesucristo. Este don ha sido dado a la misma Virgen María de la Gracia antes para concebir al mismo Señor Jesucristo. María ya tenía la gracia, según San Agustín. Adelante. Ah, por cierto, este es su comentario sobre San Juan. Tiempo. Ok, entonces ahora Cristian tiene 2 minutos para refutar. Antes de comenzar el tiempo, Pastor Eduardo, quisiera que comparta mi pantalla para que compartida la pantalla yo aproveche de la exposición de los minutos, por favor. Bueno, ya te voy a compartirla ya en tu tiempo, así que voy a ¿Sí? encender el tiempo y la comparto. Ya, ok. Está bien. Inicio. Entonces, Boris, yo te pregunté si tú estás de acuerdo con la réplica Juliano, el libro escrito o carta escrita por Agustín de Hipona, y si estás de acuerdo con la Suma Teológica de Agustín de Hipona. De hecho, acá la tengo y te la voy a leer. Esto es para que te puedas culturizar un poco acerca de lo que creían tus propios padres de la iglesia. Dice Agustín de Hipona, resta reconocer que, exceptuada la de Cristo, toda carne humana es carne de pecado. Aquí asoma las concupiscencias por la cual Cristo no quiso ser concebido y es causa de la propagación del mal en el género humano, porque aunque el cuerpo de María fuese fruto de la concupiscencia, o sea, del pecado, no lo traspasó al cuerpo de aquel que concibió en su seno al margen de todas sus concupiscencias. Réplica Juliano, escrito por Agustín de Hipona, siglo IV. ¿Ves cómo aquí Agustín de Hipona prueba de que María fue concebida en concupiscencia, pero su mismo pecado no lo traspuso al que estaba engendrando? ¿Querías eso?
no lo respondiste, yo lo respondí por ti. Y vamos a ver lo que dice Tomás de Aquino respecto a su Suma Teológica, lo cual tampoco lo respondiste, prueba de que no estás informado del tema, y lo tengo acá en pantalla. Suma Teológica, parte 3, pregunta 27, Tomás de Aquino dice: Cristo superó a la Santísima Virgen en el hecho de que fue concebido y nació sin pecado original, pero la Santísima Virgen fue concebida en el pecado original. ¿Quién lo dice esto? ¿Un evangélico? ¿Un protestante? ¿Un aborto de Lutero, como siempre nos insultan? Esto lo dice un católico que es padre de tu iglesia y doctor de tu iglesia. ¿Qué, no te la sabías? Mira lo que sigue diciendo Tomás de Aquino, sino también por privilegio especial fue limpiado del pecado original. Sin embargo, debe recordarse que lo que es Pándula, que fue concebida, o sea, que María fue concebida con pecado original. Tus propios católicos están en tu contra. Lo siento, Boris. Prepárate más. Ok. Entonces ya ha terminado el tiempo de preguntas y ahora solo restan los 5 minutos de conclusiones. Entonces, Boris, a partir de que comiences a hablar, vas a tener 5 minutos para concluir. El micrófono. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, sí te escuchamos. Sí, adelante entonces. Vamos. Pues bueno, ya da risa el mismo Cristian Izquierdo, a pesar de que le he leído que el mismo San Agustín decía que María estaba exenta de todo pecado muchísimo tiempo antes, incluso desde su concepción. ¿Para qué? Para concebir al mismo Señor Jesucristo. Está totalmente refutado en ese mismo sentido. La Suma Teológica del mismo Santo Tomás es verdaderamente, tiene una doctrina de la misma Virgen María, y esto lo van a saber absolutamente todos, incluso lo pueden googlear, que él tenía una teología, se podría decir, en cuanto a la Virgen María, que defendía la Inmaculada Concepción, María Madre de Dios, etcétera, todos esos temas. Así que esto es conocimiento general. En eso nadie te va a dejar mentir, Cristian Izquierdo, es conocimiento de cualquiera, incluso del menos preparado. Vamos a irnos a ver ahora sí al griego, que no nos ha podido refutar en nada. Es más, él mismo ha aceptado de que la misma gracia del Señor Jesucristo estaba en María desde muchísimo tiempo más antes, desde su misma concepción. Vamos a ver, en el Nuevo Testamento se refiere a la gracia divina, en Efesios capítulo 1, versículo 6, como lo habíamos probado, también en Lucas capítulo 1, 28, en el saludo del mismo Arcángel Miguel. A María, pues la fórmula griega del saludo, dice Jaire, del mismo Homero, de la Odisea, en el capítulo 1, en el artículo 123, también se da en el mismo Marcos capítulo 15, versículo 28, en Mateo capítulo 26, versículo 49, en Mateo capítulo 27, versículo 29, y también en Juan capítulo 19, versículo 3. Se cambia directamente con el mismo adjetivo jarito, que es el mismo Jaire, que jarito muni, te saludo, o agraciada también se podría decir, o llena de gracia, o plena en gracia. Gracia plena, y esto te lo decía también el mismo Lutero, que la misma Virgen María estaba plena en gracia, o sea, estaba plena en gracia, estaba en su plenitud de la gracia desde muchísimo tiempo más antes. Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli, etcétera, defendían pues la misma Virgen Inmaculada, o sea, la Inmaculada Concepción de la misma Virgen María. La Vulgata te dice gracia plena, Lutero también te dice plena en gracia, o altamente favorecida también te dice en su versión en alemán. En Lucas 1:30 se explica pues la misma razón de que la misma Virgen María estaba pues dotada de esta misma gracia. Era porque la misma Virgen María tenía que engendrar, el fruto de la misma Virgen María tenía que ser el mismo Señor Jesucristo. Y pues nosotros vamos a ver que esto te lo dice en el Lexicon Grecum Novi Testamenti sobre Lucas 1:28, en Roma 1990, en el Instituto Pontífico Bíblico. O sea, te estoy dando incluso las fuentes. Vamos a leer otro que es muy importante, la gracia divini plenus, con respecto a la misma quejaritomene en Lucas 1:28, también lo podemos encontrar en la Vulgata, en la versión siriaca, copta, te dice gracia plena, en la gótica también te dice gracia beata, en la versión arminia también te dice laetificata, o sea, act et jara, te dice también, derivetur. También en hebreo también te dice explícitamente que está llena de gracia divina, que jaritomen en Lucas 1:28 también en las versiones de la Vulgata, de siriaco y copto se traducen como llena de gracia, en la versión gótica se traduce dichosa por gracia, en las versiones también armenia y etiopía también te dicen que está colmada de gracia, como también se deriva de jara, que es alegría, el término en hebreo probablemente
fuera de este mismo concepto como la hija de la gracia. Entonces esto lo hemos sacado del Diccionario Manual Griego-Español de José Pavón Urbina. Es un ex catedrático de la lengua y de la literatura griegas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Madrid, en la editorial Bibliograph en 1969, y también te dice el mismo Diccionario Manual Griego-Español de José María Pavón Urbina que jarito significa colmar de gracia divina. Ahí está. Cuando nosotros ponemos pues el tiempo pasivo, cuando esta misma Virgen María, porque la palabra keharitomeni es participio pasivo, perfecto, singular femenino, y te dice explícitamente colmar de llenar de gracia divina. O sea, en pasivo sería estar lleno de gracia. Y esto te lo dice el mismo diccionario de Pavón Urbina, es un diccionario del Manual Griego-Español, que te estoy dando las fuentes de donde estoy sacando, no me estoy inventando yo. En el término pasivo sería llena de gracia. La palabra keharitomeni es una extensión de 3 palabras. Harito, que harito significa también gracia, meni, que significa mujer, y que significa que esta gracia se le ha puesto muchísimo tiempo más antes. Así que estás totalmente refutado con este mismo argumento. Así que, no sé, ¿qué más podrías hacer? ¿Qué más puedo hacer? Si el mismo Cristian no entiende el griego, si el mismo Cristian no entiende la morfología de esta misma palabra, él mismo ha aceptado que es la misma Virgen María puesta en gracia, abundante de gracia, decía ella, esta gracia eficaz, esta gracia santificante, etcétera, y su misma doctrina le está diciendo que María estaba exenta de todo pecado. San Agustín ha refutado él, el mismo catecismo que él mismo presentaba, le ha refutado, etcétera, y etcétera. O sea, este debate ha sido totalmente fácil para mí. Tiempo. Adelante. Ok, entonces ahora, Cristian, cuando digas la primera palabra, tienes 5 minutos para concluir. Ok, también le pediría que comparta mi pantalla, por favor, Pastor Eduardo. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Se me escucha, no? ¿Me escucha, Pastor? Bien, entonces, Sí. a ver, creo que quedó en evidencia Boris Glenn, ¿verdad? No nos dio ningún versículo que diga que María nació sin pecado o que nació inmaculada. Todo el debate se la pasó descalificando, diciendo de que somos ignorantes, de que no conocemos nada, pero de Biblia no nos dio nada, completamente cero, vacío. Sus cartuchos, cuando le pedimos que dispare balas que puedan atacarnos y decirnos que María nació sin pecado, se le agotaron, se le acabaron o nunca los tuvieron. Se le pidió desde la Biblia, no cumplió con la tarea. Boris no pudo dar ni un solo versículo de la Biblia que diga que María nació sin pecado. Sin embargo, la Biblia sí dice lo siguiente y afirma en lo que estoy compartiendo. Y esto va para ti, Boris, para tu mariología, que no pudiste probar con la Biblia que te pedí que pruebes. En cambio, la Biblia dice lo contrario y afirma lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No me probaste de que en estos todos María no está. No cumpliste con la tarea. No lo pudiste hacer. Por eso te queda reírte frustradamente, descalificar a tu adversario con algún adjetivo descalificativo, pero de Biblia no probaste nada. Más abajo, el mismo versículo dice en el mismo capítulo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, nuevamente no me probaste que en esos todos los hombres está fuera María. No lo hiciste en ningún momento. Te la pasaste descalificando en todo el debate. Sigo leyendo. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida, porque así como por la desobediencia de uno, los hombres, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hay algo importante aquí. Tampoco pudiste probar la palabra llena de gracia. Noten cómo al último él mismo dice que María es considerada colmada de gracia, que a ella se le otorga la gracia. ¿Y qué pasó con Pleres, que tanto defendías? ¿Y qué pasó con llena de gracia, que tanto defendías? Keharitomene no admite la palabra llena porque no existe.
que llena es la palabra pleres, pero en quejaritomene no está llena. Y te voy a decir algo, si tanto aceptas que el término de quejaritomene es colmada de gracia, abundada de gracia, que a ella se le dio la gracia, te voy a decir lo que dice la Biblia respecto a las personas a las que se les da gracia o a los que se les puede otorgar algo de gracia, ¿no? La Biblia dice lo siguiente, que en el mismo versículo que está marcado de azul, esto va para tu María con gracia, a la que quieres colmar de gracia, dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Nota cómo lo que voy a decir se va a introducir en tu mente y en tu corazón. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí tienes a María colmada de la gracia. Y hay un porqué, porque el pecado abundó. Y no te lo estoy diciendo yo. Esto no se trata de mí, esto no se trata de ti. Es Cristo mismo con su palabra quien destruye tus defensas. Y la palabra de Dios te está diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, quiero que sigas defendiendo a María, colmándola de gracia, llenándola de gracia, porque solo expone su condición ante Dios, que viene con su gracia a los hombres que son pecadores. Ahí tienes a tu María llena de gracia. Me faltan unos 40 segundos, pensé que había terminado. Entonces, yo quiero incisivamente aclarar esto. Mientras Boris nos defiende una María colmada de gracia, mientras Boris nos defiende una María asistida de gracia, beneficiada de gracia, sin que nunca nos haya podido probar de que dice llena de gracia, él mismo lo ha reconocido, está aceptando de que en María sobreabunda una gracia. Y la Biblia nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto significa de que la María que me estás presentando el día de hoy es una María que ha sido sobreabundada de gracia, porque el pecado estaba abundando en ella, como abunda en todos nosotros. Gracias. Tiempo. Ok. Perfecto. Entonces, ahora sí queda concluido legal y oficialmente el debate. Por lo tanto, lo único que queda ahora es la despedida. En la despedida no quiero argumentación ni justificaciones porque voy a apagar el micrófono. Así que despedida es despedirse. Nada de que Cristian dijo, que Boris dijo, no, nada. Ya el debate ha sido concluido. Así que ahora es darle gracias a Dios, al opositor, al público. Ok, tienen un minuto cada uno para despedirse. Entonces, Boris, cuando quieras puedes despedirte. Tienes un minuto. Ok, bueno, primero vamos a saludar grandemente a una persona que me estaba olvidando, una persona muy importante. Es Franz, se llama Franz, le decimos Zuko, una persona que sabe mucho. Un saludo también a Gutiérrez, sí, a Gutiérrez también le saludamos, al papá de los protestantes, que es Ubaldo Rodríguez también, así se hace decir Ubaldo, ¿no? Pues bueno, ha sido muy bonito compartir, me ha gustado mucho, así con argumentos y todo eso, me encanta. Un saludo también a mis compañeros de clase de apologética. Déjenme decirles que soy apologeta y también soy, bueno, franciscano, soy católico, obviamente. Y compartir ha sido bien bonito, de verdad me ha gustado mucho. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Esta ha sido la presentación en este mismo tiempo y en este mismo canal. Otra cosa, este mismo video va a salir en la Iglesia Católica Apostólica Romana en su integridad. No vamos a cortar nada, no vamos a editar nada, va a salir totalmente completito. Muchas gracias, Eduardo, por brindarnos tu plataforma y también al mismo Cristian Izquierdo por darse cita a este mismo debate. Gracias a todos. Okay. Chao, nos encontramos en otra ocasión. Perfecto. Entonces, Cristian, tienes ahora un minuto para despedirte. Bueno, muchas gracias
Pastor Eduardo Gutiérrez, por darse de su tiempo. Sabemos que es una persona que tiene muchas actividades y para mí, y creo que también para Boris, fue un privilegio estar acá en su canal. Al igual que es un privilegio cuando estoy en el canal también de mi hermano Salvador, al que mando saludos. Saludos al hermano Salvador Barragán, que sé que por ahí nos está viendo, y saludos a su canal. Sí, es un privilegio estar acá debatiendo y dialogando estos temas que considero importantes. No tengo nada que decir del debate. Soy solo una persona que sigue aprendiendo de Jesús. Tengo muchos errores que debo de corregir, pero respecto a lo dicho de hoy, que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que nos lleva a Jesús y qué es lo que está o no está en la Biblia? Nada más. Dios los bendiga a todos y que la paz de Jesús reine en nuestros corazones, que es lo más importante. Gracias. Amén, gloria a Dios. Entonces me voy a despedir yo también. Bueno, primeramente doy gracias a Dios por este tiempo que nos concede de vida, porque si no fuera por Él que nos permite su aliento en nosotros, no estuviéramos aquí. Le doy gracias tanto a Boris como a Cristian por haber organizado este debate aquí en mi humilde canal. Le doy gracias a todos los que nos están apoyando en este video en vivo, los que lo van a ver después, sean católicos, sean evangélicos, sean de la fe que sea. Gracias por tomarse el tiempo de mirar este video. Ahora, por favor, tengas la fe que tengas, pues compártelo y darle un like, porque es tu manera de agradecer a los tres por haber puesto de nuestro tiempo para estar aquí hablando de la palabra de Dios. Así que compártelo. Y recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Amén y amén. Estamos despedidos. Amén.